Bueno, entonces esta noche vamos a ver con las Sagradas Escrituras cuál es el verdadero nombre de Dios. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Siempre la discusión se ha centrado siempre en si es Yahvé o si es Jehová. ¿Sí? Entonces estaba yo pensando que después de haber hecho los videos anteriores donde hablamos del Espíritu Santo, donde hablamos de Jesús verdadero Dios y donde hablamos de la Trinidad, pues lo más conveniente sería, como mencionamos mucho Jehová, Yahvé y todo eso, entonces lo más conveniente sería que aclaráramos hoy cuál es el verdadero nombre de Dios, ¿sí? Y por qué en unas Biblias aparece Jehová y en otras Biblias aparece Yahvé, ¿sí? O en otras el Señor. Entonces vamos a tratar con las Sagradas Escrituras de que ese tema nos quede claro. Bueno, vamos a empezar diciendo lo siguiente, miren. El principal error que cometemos muchos de nosotros, y yo se los dije a ustedes cuando hicimos el curso de introducción a las Escrituras, es que nosotros leemos la Escritura con la mentalidad de nuestra época. Y eso es un gran error. Yo no puedo leer la Biblia con la mentalidad de la época nuestra. Yo tengo que leer la Biblia con la mentalidad de la época en la que fue escrita y de la época en la que sucedieron los hechos. ¿Sí? Normalmente la gente la lee con la mentalidad de hoy y por eso no entiende muchas cosas. Si la lee con la mentalidad de la época en que se escribió, entonces ya lo primero que obtiene es el mensaje correcto. Y lo segundo es que ya lo puede traer al día de hoy. Eso es una cosa muy diferente. Una cosa es que yo coja la palabra de Dios y la traiga a mi vida el día de hoy, y otra cosa es que yo la lea con la mentalidad de hoy. Y fíjense qué detalle. También hay que tener en cuenta la mentalidad de la cultura en la que fue escrita, ¿sí? Ustedes saben que todas las culturas son diferentes. Y lo que para nosotros significa una cosa puede que para el judío signifique otra cosa. Si inclusive en nuestros países, de entre un departamento y otro, o entre un país y otro, son diferentes. Los términos y las cosas significan diferente. Entonces mucho más con las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que pasa con el nombre de Dios. ¿Qué es el nombre para nosotros? A ver, el nombre para nosotros es cualquier bobada. Y que me perdonen que lo diga así, pero nosotros le ponemos el nombre a nuestros hijos porque somos aficionados a un equipo de fútbol, porque somos aficionados a un cantante, porque somos aficionados a un deportista. Inclusive hay gente, lastimosamente, que le pone el nombre a sus hijos porque es aficionado a una persona que ha hecho mucho mal. Y no tengo que recordar aquí cuántos han puesto los niños Pablo Escobar por Pablo Escobar, o al menos Pablo. Entonces, para nosotros el nombre es eso, es cualquier cosa. Para el judío no. ¿Sí? Para el judío es conocer el nombre de una persona, es conocer un poquito de la esencia de esa persona. ¿Sí? Conocer un poquito de la esencia de esa persona. Y por eso los nombres que se ponen los judíos son nombres que tienen que ver con algo de la persona. Por ejemplo, sí, claro, tienen un significado. Ya conocer el nombre, ya uno más o menos sabe algo de esa persona, algo de la esencia de esa persona. Por ejemplo, si ustedes miran Isaías, quiere decir Dios es mi salvación. Si ustedes miran, por ejemplo, Jeremías, quiere decir Dios pone orden. Si ustedes miran Moisés, quiere decir sacado de las aguas. ¿Por qué? Porque Moisés fue sacado de las aguas. Otros nombres van a significar, por ejemplo, Dios me ha hablado hoy, Dios me ha llamado, Dios me ha bendecido, Dios me ha escuchado, ¿sí? Y tenemos un ejemplo bien claro, por ejemplo, con los hijos de José. José, aquel muchacho que sus hermanos lo cogieron y lo vendieron como esclavo y resultó en Egipto, y le hicieron creer a su padre que una fiera lo había devorado. Él tuvo dos hijos, uno se llamó Efraín y el otro se llamó Manasés. Y fíjense qué detalle tan interesante. Efraín quiere decir Dios me ha hecho olvidar. ¿Y por qué Dios me ha hecho olvidar? Porque Dios le hizo olvidar con Efraín a José todas las amarguras que había sufrido, cómo sus mismos hermanos lo habían vendido, lo habían echado a un hueco y él resultó en Egipto vendido como esclavo por sus hermanos. Entonces Dios lo hizo olvidar eso. Y eso él lo plasma cuando le pone el nombre al primer hijo, Efraín. Y el segundo es Manasés, que quiere decir Dios me ha hecho fructificar.
Entonces, después de que Dios lo hace olvidar, Dios lo hace fructificar. Fíjese, no solamente él, todo Egipto y también Israel va a vivir en un momento de dificultad económica gracias a José. Y el mensaje completo es muy interesante. Para fructificar en la vida hay que olvidar las amarguras del pasado. Hay gente que no sale adelante porque no olvida las amarguras. Ay, es que a mí me hicieron tal cosa, ay, nadie me quiere, solamente me hacen sufrir. ¿Cuántas personas conocemos que solamente se lo pasan, quéjense? ¿Y cuándo le pasó eso? Ah, no, hace 40 años. Casi nada. 40 años y no he podido olvidar. Entonces, eso es para que ustedes se den cuenta cómo en el pueblo de Israel el nombre tiene que ver con la esencia de la persona. Ya no se pone el nombre como aquí. Aquí de verdad nosotros ponemos nombre por cualquier cosa. Entonces, como en Israel, conocer el nombre de alguien de alguna manera es conocer la esencia de esa persona. Por eso en Israel no se pronuncia el nombre de Dios. Pero en Israel tampoco se pronuncia el nombre del demonio. Fíjese que el nombre del demonio en el Antiguo Testamento solamente en el libro de Job, y es un libro ya muy cercano a Jesús. De resto, cuando Israel quiere mencionar a Satanás o al demonio, lo hace con el nombre de un rey que ha sido enemigo de Israel. Porque para ellos es tan grave conocer la esencia de Dios como conocer la esencia del demonio. ¿Sí? Entonces, con esto y lo otro que tenemos que tener en cuenta para que comprendamos mejor esto, es que para nosotros el nombre es la forma como nos identificamos unos de otros. Entonces yo, Mario, me identifico de César, me identifico de Edgar, de ustedes, me identifico por medio del nombre, ¿cierto? Entonces ya teniendo claro esto, vamos a entrar en los textos bíblicos y vamos a ver con claridad cuál es el verdadero nombre de Dios. Voy a utilizar, como estoy haciendo apologética, voy a utilizar la versión de la Biblia Reina Valera. ¿Sí? Ustedes ya saben que utilizo esta versión de la Biblia para que nuestros hermanos no católicos se den cuenta que lo que nosotros creemos y enseñamos está también en sus Biblias, ¿cierto? Pero no es una versión católica, vuelvo y repito, la Reina Valera no es una versión de la Biblia católica. Entonces, vamos a ir al Éxodo capítulo 3, que es donde por primera vez se le pregunta a Dios el nombre, y vamos a analizar un poquito esto. Miren. Este es el episodio de la zarza ardiente, cuando Moisés viene y se encuentra con el Señor en el desierto, en aquella zarza ardiente. Vamos al versículo 6, Éxodo 3, versículo 6. Pongan atención a lo que dice, miren. Luego siguió diciendo, está hablando Dios con Moisés: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Entonces fíjense, tengan en cuenta esto, aquí cada detalle va a ser muy importante. Dios se le presenta a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hasta este momento la forma de saber cuál era el nombre del Dios verdadero era de esa manera. Era que se dijera o el Dios de vuestros padres o el Dios de Abraham, Isaac o Jacob. ¿Sí? Entonces Dios se le presenta así. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando Dios le encarga la misión a Moisés de que vaya y saque al pueblo de la esclavitud de Egipto, entonces ya en el versículo 13 miremos lo que le pregunta Moisés a Dios. Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Vamos poniendo por aquí. Le respondió Dios a Moisés: aquí, yo soy el que soy. ¿Cómo? Yo soy el que soy. ¿Sí? Dice, y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. Ojo con esta partecita acá. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y escuche cómo termina: este es mi nombre para siempre, con el cual me recordarán por todos los siglos. Entonces, vamos a mirar de aquí varias cosas. Si nosotros vamos al original, ¿sí? Al hebreo original en el que fue escrito este texto, donde dice en esta partecita donde dice:
así dirás a los hijos de Israel, en el versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, ¿sí? Entonces, en el original no dice así, en el original dice, está el... Sí, en el original está así, este es el tetragramatón, ¿sí? Tetragramatón. Ojo. Si vamos a la Biblia hebrea, a la Tanaj, que ustedes ya saben que esa es el canon de las escrituras hebreas, lo que constituye para ellos la Biblia. Del canon de Palestina aparece así. Aparece Adonai, si quieren así o con la Y. Entonces, ahora, si van a una versión de la Biblia católica, aparece ¿sí? O si van a una versión como la que estamos leyendo, Reina de Valera, que no es católica, entonces aparece Jehová. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. Si van al original hebreo, encuentran el tetragramatón. Si van a la Tanaj, que es la Biblia hebrea, pero el canon de Palestina, la que salió del canon de Palestina, lo van a encontrar Adonai. Si van a una Biblia católica lo van a encontrar Yahvé. Y si van a una Biblia no católica lo van a encontrar Jehová. Entonces, fíjense, esto es importante porque estamos aclarando cuál es el verdadero nombre de Dios. Ahora, lo segundo que nos podemos preguntar con esto es, si Dios se le presentó a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿por qué Moisés le pregunta a Dios el nombre? ¿Sí? Ahora, para esto nosotros nos tenemos que ir a la mentalidad de la época. Recuerden que el pueblo de Israel llevaba entre 400 y 430 años esclavo en Egipto. Y Egipto tiene los dioses que ustedes quieran, miles de dioses. Entonces ellos crecen en unas culturas, no solamente la egipcia, sino alrededor, donde hay un montón de dioses, son politeístas. Entonces es muy normal lo que Moisés dice, si yo voy a ellos y les digo que el Dios de sus padres me envía, ellos me van a preguntar cuál es el nombre, entonces ¿qué les digo? Ahora recuerden que Moisés, muy niño, fue cuando el faraón ordena que maten a los niños, entonces lo echan en una canasta. Y él va por el río cuando entonces la hija del faraón que se está bañando lo ve. Le da pesar, lo ve muy lindo y le da pesar del niño y entonces consigue una persona una nodriza que lo cuide. Resulta siendo la misma mamá del niño la que lo cuida, pero cuando él esté grandecito, ella vuelve y se lo lleva a la hija de Faraón y Moisés crece en el palacio de Faraón. Entonces, todos estos son elementos que hay que tener en cuenta para conocer esto. Lo otro es entonces que lo único que Moisés sabía de Dios era lo que la mamá le alcanzó a decir cuando niño. Es más, lo que el pueblo de Israel sabía de Dios era lo que los papás le transmitían a los hijos. De resto lo que veían era un montón de dioses por un lado y por el otro. Dioses que tenían nombres. ¿Por qué? Porque se tenían que identificar con esos nombres unos de los otros. Entonces habían muchos dioses. Ahora, eso es bueno que lo tengamos entonces presente. Ahora, si nosotros vamos, para que empecemos a comprender esto, entonces si nosotros vamos al texto original, entonces lo que aparecía era el tetragramatón, que son las 4 consonantes. Y, H, V, H. ¿Por qué no aparecen vocales? Porque el hebreo original no tiene vocales. Solo tiene ¿qué? Consonantes. Ahora, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que los israelitas asumieron como el nombre de Dios el tetragramatón. Y ellos lo llaman Hashem, ¿sí? Que quiere decir el nombre. Entonces ellos a partir de ahí asumieron ahora sí les tengo que decir que había una pronunciación. Ahorita les voy a contar qué pasó. Pero entonces ellos asumieron el tetragramatón como el nombre de Dios. Como el nombre de Dios. Y por esta razón, algunas personas, por ejemplo, como los testigos de Jehová y otros, han terminado pensando que Dios se llama Jehová. Así como, por ejemplo, vemos que Dios se llama Vishnu, Shiva o Anubis, ¿sí? Entonces ellos han terminado pensando que Jehová es el nombre de Dios.
Y ahorita vamos a ver de dónde sale Jehová, porque aquí vamos progresivamente. Pero eso realmente no fue lo que quiso decir Dios. Ahora, si nosotros miramos bien lo que Dios dijo, yo soy el que soy, entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Yo soy el que soy no es un nombre. Yo soy el que soy es una definición. Más que un nombre es una definición. Y fíjense qué interesante. Yo soy el que soy, lo que Dios le está diciendo a Moisés más que un nombre es una definición de quién es Él. Y yo soy el que soy quiere decir yo soy el único. No hay más dioses, es que realmente no hay más dioses. Los demás son falsos, son creación de hombre, imaginación de hombre. El único Dios verdadero, ¿quién es? El que es. Y lo otro que Dios está diciendo es que yo no necesito un nombre, porque yo no me tengo que identificar de ningún otro Dios, porque no existen. Entonces, yo soy el que soy, empecemos a tener esto claro. Yo soy el que soy. Más que un nombre, es una definición. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, otro dato no menor también es el siguiente. Los judíos que saben hablar el idioma de la época, no se han puesto de acuerdo en dos cosas. Primero, en cómo se pronunciaba el tetragramatón. Y segundo, no se han puesto de acuerdo en qué fue lo que quiso decir, en qué fue realmente lo que escuchó Moisés. Unos dicen que es yo soy el que soy. Otros dicen es yo resultaré ser lo que resultaré ser. Otros dicen que fue yo soy el que da vida a todo lo que existe. Otros dicen que fue yo soy el eterno, es decir, el que era, el que es y el que será. Entonces ellos ni siquiera se han puesto de acuerdo. Ahora la pregunta que nos nace a nosotros es ¿por qué solamente hay suposiciones y no hay una certeza? Y aquí viene una parte de la historia que es necesaria que nosotros la tengamos clara. Resulta de que el pueblo de Israel sí pronunciaba como se pronunciaba esto cuando Moisés lo escuchó hasta el destierro de Babilonia. Pero en el destierro de Babilonia, cuando los babilonios vinieron, se los llevaron a ellos cautivos. Y no solamente eso, sino que destruyeron el primer templo, profanaron el templo. Entonces los israelitas se dieron cuenta de que si un pagano o un no judío, cualquiera no judío, conocía el nombre de Dios, lo podía profanar. Y para el judío no es como nosotros, que nosotros utilizamos el nombre de Dios para cosas malas. ¿Cuántas personas escuchamos que dicen, se lo juro por Dios, para decir una mentira, para decir una falsedad, para engañar a otro? Entonces el judío, por temor a que se profanara el nombre de Dios, entonces prohibió que lo siguieran pronunciando, ¿sí? Después del destierro de Babilonia. ¿Para qué? Para evitar que fuera profanado el nombre de Dios, que un pagano lo cogiera y lo utilizara mal, porque el judío tiene un gran respeto por el nombre de Dios. Después de la prohibición, solamente se conservó que lo podía pronunciar el sumo sacerdote una vez al año, cuando pasaba la cortina del templo, que era cuando clamaba el perdón de los pecados del pueblo de Israel de todo el año. Ahí, el único que sabía ese nombre y que lo podía pronunciar era ¿quién? El sumo sacerdote. Y ténganme esto en cuenta porque más adelante va a ser muy importante esto. Pero entonces los demás dejaron de pronunciar el nombre de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Otra parte de la historia. Cuando en el año 70 después de Cristo, los romanos vienen y se toman Jerusalén, la destruyen y destruyen el templo, se acabó en Israel el sacerdocio. Y con el sacerdocio, sobre todo con el sumo sacerdote, se murió cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Se perdió por completo la pronunciación del tetragramatón. Se perdió. De ahí en adelante no se supo cómo se pronunciaba. Entonces, como ellos no manejan vocales, sino consonantes, entonces apenas hasta el sol de hoy ellos están tratando de implementar un sistema, y es que donde va la A ponen un puntico, si es la E ponen 2 punticos, si es la I entonces 3 punticos, pero eso es nuevo. Eso como para ayudarle a las personas a saber cómo se pronuncian los nombres, porque ellos tienen otro problema, y es que usted ve un nombre en hebreo y como no tiene sino consonantes, usted no sabe cómo se pronuncia ese nombre hasta que no le digan cómo se pronuncia. Ese es el otro problema que tiene. Hasta que alguien no le diga cómo se pronuncia, usted no sabe cómo se pronuncia. Ya después de que le dicen, entonces ya la gente sabe cómo se pronuncia. Y para eso también debe ser este sistema de puntos que están tratando de implementar.
porque al ponerle pues ya las vocales, entonces es más fácil de poder pronunciar cómo se puede, cómo puede ser el nombre, cómo puede sonar el nombre de una persona. Ahora, entonces, por eso se perdió el sonido de lo que escuchó Moisés y quedaron las 4 consonantes, que vuelvo y repito, es el tetragramatón. Ahora, con el paso del tiempo, la Biblia se fue desapareciendo inclusive el tetragramatón. Y los judíos donde encontraban el tetragramatón lo empezaron a cambiar por Adonai. Por eso la Tanaj, que es la Biblia del canon de Palestina, ya donde estaba el tetragramatón, ellos ponen Adonai, que quiere decir el Señor. El Señor. Entonces, después de la prohibición, ellos hicieron lo siguiente: utilizaron otras formas para llamar a Dios. ¿Sí? Otras formas, por ejemplo, Eloah, que quiere decir mi Dios. Otra, Eloheinon, que quiere decir nuestro Dios. El Shaddai, que quiere decir el poderoso. Hashem, también para referirse, que quiere decir el nombre. Y la más común de todas, la que ya les dije, ¿cómo? Adonai, que quiere decir el Señor. Esa fue la forma más, pongámosle una vez aquí. Esta fue la forma más común. Usted le pregunta a cualquiera de ellos y le dice Adonai, ¿sí? El Señor. Pero todavía hay un poquito más. Ellos ni siquiera, cuando están leyendo un texto, leen Adonai. Ni siquiera leen Adonai. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a coger este mismo texto que estamos mirando y vamos a ver lo que hace un judío, para que ustedes vean el respeto que tiene el judío por el nombre de Dios. Miren, el Éxodo 3:13. Vamos a mirar. Yo lo voy a leer como lo leemos nosotros o como lo lee todo el mundo. Y luego lo voy a leer como lo lee un judío. Escuchen. Contestó Moisés a Dios: si cuando vaya a los israelitas y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy, y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Supongamos que un judío está leyendo este texto, mire lo que hace, escuchen lo que hace. Dice: contestó Moisés a... Si cuando vaya a los israelitas y les diga, él de vuestros padres me ha enviado a vosotros, ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo a Moisés: yo soy el que soy, y añadió: esto dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Se dieron cuenta? Ellos hacen silencio. Ellos no pronuncian el nombre, sino que hacen silencio. Y si ustedes van a un sitio web en internet judío, ellos les advierten a ustedes ahí en una nota de página que si usted imprime ese documento, cuidado, como esa hoja se le cae al suelo. Porque ahí está escrito el nombre de Dios o la palabra Dios, ni siquiera el nombre, la palabra Dios, y que por tanto no debe, para que ustedes se den cuenta del respeto que tiene el judío por el nombre de Dios y nosotros cómo lo utilizamos de mal. El nombre de nuestro Dios lo utiliza el satánico, lo utiliza cualquiera como si nada. ¿Sí? Y lo utilizamos muchas veces mal utilizados los cristianos para jurar y un montón de cosas. Ahora, se apoyaron también los judíos para prohibir la pronunciación del nombre de Dios en los siguientes textos. Éxodo 27, que dice, ojo, no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. ¿No tomarás qué? El nombre de Yahvé tu Dios. Ahora, nosotros tengamos en cuenta lo siguiente: de Yahvé, porque es una versión católica; de Jehová, si es una versión no católica; de Adonai, si estuviéramos leyendo la Biblia, la Tanaj, que es la Biblia judía. Y si estuviéramos leyendo el original, no sabemos cómo se pronuncia, pero estaría ¿qué? El tetragramatón. Ténganlo en cuenta, eso no lo podemos nosotros perder de vista. Otro texto en el que se apoyaron ellos para la prohibición es en Levítico 22:32, que dice: y no profanéis mi santo nombre. ¿Y no qué? No profanéis mi santo nombre. Entonces, ojo, con esto ellos quitaron cualquier posibilidad de que se profanara el nombre de Dios. Y tenían sustento también en la ley, tenían sustento en las escrituras para hacerlo. No tomarás el nombre de Dios en vano y no profanéis mi santo nombre. Ahora, esto, según algunos autores que yo estuve mirando, también les trajo algunas dificultades con la ley. Y es que si ustedes van a Éxodo 9:16, mire lo que dice: mi nombre se ha anunciado en toda la tierra.
Entonces, por un lado, ellos lo están prohibiendo, pero por otro lado, Dios quería que su nombre fuera anunciado en toda la tierra. De todas maneras, lo que primó fue que lo prohibieron, y ellos dejaron de prohibirlo. Eso es la historia, cualquier judío la sabe, la conoce. Ahora, yo me puse a analizar de cuenta mía este texto que les acabo de leer de Éxodo 9:16, y saqué también algunas conclusiones que son personales mías, ¿sí? Y lo digo así porque si son personales mías están sujetas a una equivocación. Para el judío, tierra no es el globo terráqueo. Para el judío, tierra es la tierra prometida. Entonces, si lo que el Señor dice aquí más adelantico, después de que habla con Dios, Éxodo 9:16, mi nombre se ha anunciado en toda la tierra, lo que quiere decir es que el Señor quería que en la tierra prometida se dijera claramente el nombre de Dios, porque ese fue el que lo sacó de la esclavitud de Egipto, para que la gente tuviera claro y no pensara que era cualquier Dios por ahí extraño el que los había liberado, sino Dios verdadero. ¿Sí o no? Esto ya permitiría que entonces no entrara eso en choque con la prohibición, porque el judío no prohibió el nombre por ellos, prohibió el nombre para que los paganos, los de afuera, no lo profanaran. No lo prohibieron porque ellos lo estuvieran profanando, lo prohibieron porque los de afuera lo podían profanar. Entonces eso es una opinión personal mía, sujeta a equivocación. Ahora, vamos a mirar una profecía muy interesante que nos va a ir ayudando a aclarar. Recuérdese que estamos investigando cuál es el verdadero nombre de Dios. Y ya hemos visto en las diferentes versiones cómo aparece, ¿cierto? Entonces, vamos a leer esta profecía de Isaías 52:6, que nos va a ir ayudando a acercarnos a cuál es el verdadero nombre de Dios. Miren lo que dice. Ojo, escúchenme. Por tanto, mi pueblo sabrá. ¿Mi pueblo qué? Sabrá. ¿Está hablando en qué? En futuro. Ojo, y sabrá también quiere decir que de alguna manera ya no lo sabían. ¿Me hago entender? De alguna manera ya no lo sabían. Entonces, ojo, mi pueblo sabrá, sigue diciendo, mi nombre, por causa de aquel día, vuelve y dice. Entonces, ojo, mi pueblo sabrá en futuro mi nombre por causa de aquel día. Aquel día también es que en futuro. Está haciendo una profecía. Ahora mire lo que dice. Porque yo mismo que hablo, y está hablando Dios, he aquí que estaré presente. Y luego sigue diciendo, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica la salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Ojo con esta profecía, va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta, porque va a decir dos cosas: que va a llegar un día en el que Jerusalén, toda Jerusalén y todo el mundo conocerá su nombre. Pero dice otra cosa también muy interesante, que él mismo va a estar presente. Ahora, si nosotros comparamos eso con los evangelios, vamos más exactamente a Mateo 1:18, miren lo que dice, escúchenlo bien. Vamos a ver si esa profecía se cumplió o no se cumplió. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿El nacimiento de quién? Pongámoslo por aquí. Pongámoslo por aquí. 1:18. Listo. Oh, escuchen. Vuelvo y lo leo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor. ¿Quién? Un ángel de Dios. Un ángel del Señor. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella engendrado es del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Cómo se va a llamar? Jesús. Sigue. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, si bien es cierto de que en la última parte, cuando dice Emanuel, Dios con nosotros, la profecía que se está cumpliendo es la de Isaías 7:14, que dice que una joven virgen concebirá y dará a luz un hijo y será el Emanuel, el Dios con nosotros. También se está cumpliendo la profecía de 52:6, que dice
que todo el Jerusalén sabrá su nombre y que él mismo estará presente. Entonces, con esto, el nombre de Dios que todo el mundo conocerá, ¿cuál es? Jesús. El nombre de Jesús. Y miren qué interesante es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna, ya necesita un nombre para poderse identificar de los otros hombres. No para identificarse de otro Dios, porque lo mismo que en el Antiguo Testamento no existen más dioses, pero sí para identificarse de los otros hombres. Por eso era que en el Antiguo Testamento Dios más que un nombre no necesitaba. ¿Necesitaba Dios un nombre en el Antiguo Testamento? No. ¿Para qué necesita un nombre si Él es el que es el único? Pero vuelvo y repito, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna, se hace uno como nosotros, necesita un nombre para identificarse de los demás hombres. Ahora, para confirmar esto de que el nombre de Dios revelaba a los hombres, que es lo que estamos investigando, cuál es el verdadero nombre de Dios, para corroborar que el verdadero nombre de Dios revelado a los hombres es el nombre de Jesús, vamos a Filipenses 2 del 5 en adelante. Muy conocido este texto por todos nosotros ya. Miren lo que dice, póngale atención, dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que ¿quién? Que Cristo. El cual siendo de condición divina, ¿el cual qué? Condición. Entonces Jesús es de condición divina. El cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Entonces Jesús igual Dios. ¿Sí? Por eso dice que de condición divina. ¿Se acuerda que lo hablamos? Y que César nos lo leyó acá. Jesús de condición divina, es decir, igual a Dios. Dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su parte como hombre. Entonces Jesús, verdadero Dios porque es de condición divina, verdadero hombre, como cualquiera de nosotros. Sigue: y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y una muerte de cruz. Ojo lo que sigue: por lo cual Dios lo exaltó. ¿Por lo cual qué? Dios lo exaltó. Ahora, fíjense qué detalle tan interesante. Dice que Jesús es igual a Dios. Y aquí dice que por lo cual Dios lo exaltó. Pero ¿no se supone que Él es el mismo Dios? Ahora, ¿por qué? ¿Quién me explica? ¿Ustedes saben? Son tres personas. Porque aquí está hablando es de que el Padre exaltó al Hijo, que también es Dios. Dios Padre, si que lo ponemos aquí de una vez, vea, Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, exaltó al Hijo, que también es Dios, porque es de condición divina, es igual a Dios. Fíjense que de lo que estábamos hablando en estos días de la Trinidad, en la clase pasada. Ojo, entonces sigo: por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó, ojo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Y le otorgó qué? El nombre que está sobre todo. Ojo, y sigue: para que al nombre de Jesús, ¿al nombre de quién? Jesús. Toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. No, fíjese que no dice para gloria de Él mismo que es Dios y es el Padre, no, para gloria de Dios. Pero, Filipenses 2 del 5 al 9, al 11 más bien. Filipenses 2. Entonces fíjense en lo siguiente, escuchen. Dios Padre le otorga al Hijo, que también es Dios, el nombre que está sobre todo otro nombre. El nombre que está sobre todo otro nombre. Ahora, tengan en cuenta esto: la Biblia no dice que Yahvé o Jehová sea el nombre que está sobre todo otro nombre. Tengan en cuenta eso. La Biblia dice que Jesús es el nombre que está sobre todo otro nombre. Tampoco dice que Jesús que es el nombre que está sobre todo otro nombre, menos el nombre del Padre. No lo dice tampoco. O tampoco dice que el nombre del Hijo está por encima de cualquier otro nombre, menos por el del Padre, no. Dice, al nombre de Jesús está sobre todo otro nombre. Pero todavía más dice, al nombre de Jesús dobla rodillas todo el mundo, en el cielo, en la tierra y en el abismo, es decir, en el infierno. Entonces,
Con esto nos ayuda a comprobar que el verdadero nombre de Dios revelado a los hombres, ¿cuál es? Jesús. Y fíjense qué detalle tan interesante. Ahora yo entiendo por qué Dios no reveló aquí un nombre, sino que dio una definición. Porque si Dios hubiera revelado un nombre, entonces aquí el problema sería, yo me arrodillo ante el nombre de cualquiera de estos, o me arrodillo ante Jesús. Hubiera entrado en conflicto con el que hubiera sido el nombre de Dios. Porque esto no es un nombre, esto es una definición. Yo soy el que soy. Yo me puse a ver, cuando yo pensé, y yo dije, pero pues Dios, ¿por qué? Cuando yo me di cuenta que esto es yo soy, yo dije, pero Dios, ¿por qué no reveló un nombre? Y ahora entiendo por qué. Porque el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Dios revelado a nosotros, ¿es el nombre de quién? Jesús. De Jesús de Nazaret. Entonces, si nos damos cuenta bien, está diciendo que el nombre de Jesús está por encima del nombre del tetragramatón. Y lo está diciendo la Biblia, ¿no? Lo acaban de leer. Lo repito, Filipenses 2 del 5 en adelante. ¿Sí? Entonces, con esto nos queda mucho más que claro que el nombre de Dios revelado a los hombres, ¿cuál es? Jesús. Jesús de Nazaret. Entonces, vuelvo y repito, para que lo tengamos claro. Si Dios anunció por medio del profeta Isaías que toda Jerusalén conocería su nombre y que además él mismo estaría presente, y vemos que quien vino fue Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros, y fuera de eso, Dios Padre le otorga a Jesús el nombre que está sobre todo nombre, entonces, ¿qué más decir? El verdadero nombre de Dios es Jesucristo. Por eso cuando a mí me preguntan cuál es el nombre de Dios que usted adora, yo digo con claridad, Jesucristo. Jesucristo. Fíjese que a mí me pasó algo con eso de Filipenses, una corta historia que me pasó con esto de Filipenses. Cierto día me encontré con una señora de los Testigos de Jehová. Empezó a hablarme y listo, yo me hice el que yo no tenía la menor idea de nada. Yo me hice el que no sabía nada. Entonces yo le dije a ella y le pregunté por Jesús. Obviamente para ellos Jesús no es Dios, ya lo explicamos. Y le dije que ella cuando se arrodillaba, ¿ante quién se arrodillaba? Y me dijo, solo ante Jehová. Solo ante Jehová, porque Jehová es Dios. Yo le dije, ¿y Jesús qué dijo? No, arrodillarse ante Jesús es idolatría. Porque Jehová es el único Dios verdadero. Entonces yo le dije a ella, y entonces yo ya sabía lo que iba a hacer, y yo le dije, venga, hágame un favor, como si yo no supiera nada, yo le dije, y a mí me han dicho que los testigos de Jehová son los que verdaderamente cumplen toda la Biblia, todo lo que dice la Biblia. Y me dijo, sí, eso es verdad, los testigos de Jehová somos los que cumplimos toda la Biblia. Y yo le dije, ¿usted me puede hacer un favor? Me lee Filipenses 2:5 en adelante. Y entonces ella como que ya sabía o algo y dijo, no, yo no lo puedo escuchar a usted. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque eso es apostasía. Yo le dije, pero ¿qué tal que la apóstata sea usted? Usted me dice que yo soy apóstata y ¿qué tal que sea usted? Pero ¿por qué no me lee Filipenses 2 del 5 en adelante? Dijo, no, es que yo no puedo, nosotros somos la iglesia verdadera y yo no lo puedo escuchar a usted. Yo le dije, ¿sabe por qué no lo lee? Porque en Filipenses 2 del 5 en adelante, en el versículo 9 dice que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el infierno. Entonces si usted me dice a mí que usted cumple toda la Biblia y que no se arrodilla sino ante Jehová, entonces no está cumpliendo Filipenses. Si no se arrodilla sino ante Jehová, entonces no está cumpliendo Filipenses, entonces no me diga que usted cumple toda la Biblia. Y me dijo, es que me toca ir, se me voló, salió corriendo. Es que mi hijo tiene que ir y como el niño está, como un niño como de 9 años parado al lado y escuchando que yo le decía eso a la mamá, pues imagine el susto de ella, que el hijo empezara a hacerle preguntas. Es que mi hijo tiene que, entonces ya le metió al hijo que el hijo tenía que ir a una escuela de fútbol. ¿Cierto, mi hijo? Y el pobre peladito que iba a decir a la mamá, que sí, salió corriendo esa señora. Pero eso es lo que pasa. Se dan cuenta, fíjense. Entonces, eso es para que ustedes se den cuenta y aprendan también. Porque a nosotros nos tragan por ignorantes, porque no nos da pereza estudiar la Biblia y no la conocemos. Yo como la conocía, me dice el que no sabía, y cuando se la puse en esa situación, me dijo, muy interesante la pregunta. Yo le dije, pero muy interesante, pero respóndamela. Yo sé que está muy interesante, respóndame. Ahora yo tengo claro por qué. Porque el nombre de Dios revelado a los hombres es Jesús. Jesús de Nazaret. Entonces, yo ahora quiero que miremos, porque yo creo entender por qué los testigos de Jehová sobre todo defienden tanto que el nombre de Jehová es el verdadero nombre de Dios. Y es por una profecía que hay en Joel 2:32. Recuerden que si van a una Biblia católica lo van a encontrar del 3 en 1 en adelante, listo. Pero 2:32 de la Reina Valera.
Escuchen lo que dice. Dice, pónganme atención por favor. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Cómo? Todo aquel que invoque. Entonces dicen ellos, no, es que el nombre de Dios que hay que invocar para ser salvo es el nombre de Jehová. Pero ahora vamos a mirar, este texto está dentro de una profecía de que Dios hace, de que va a llegar un día en el que el Espíritu Santo va a venir sobre toda carne. Entonces lo vamos a leer completo y vamos a mirar, qué pasó, para que comprendamos. Del 13 en uno en adelante, si no estoy mal. Pero recuerden que es que la Reina Valera está dividida, Joel está dividido en 3 y la católica en 4. Pero el resto está igual, los textos están igual. Escuchen, entonces lo voy a leer otra vez. Lo voy a leer con la profecía completa que está desde Joel 2:28 en adelante. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Y sobre todos los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Y todo qué? Entonces, ojo, aquí lo que vemos es una profecía donde Dios dice que va a llegar un día en que el Espíritu Santo ya no va a ser para unos cuantos, sino que va a ser para toda carne. ¿Cuándo se cumplió eso? En Pentecostés. Ahora vamos a mirar en Pentecostés este mismo y a ver qué nos encontramos. Escuchen, vamos a Hechos 2:14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Esto es lo dicho qué? Por el profeta. Que lo acabamos de leer, ¿no? Lo acabamos de leer. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Todo eso fue lo que decía Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande del Señor, grande y manifiesto. Y todo, pero ojo como dice acá, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, en Joel decía, y todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Aquí dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si ustedes van a Romanos 10:13, dice lo mismo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare ¿qué? El nombre del Señor será salvo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, escuchen. Porque aquí tenemos Ahora, si ustedes van a las Biblias, el Nuevo Mundo de las Escrituras, de los Testigos de Jehová, en las citas de Romanos 10:13 y de Hechos, dice, y todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. O sea que ellos conservan lo mismo, ellos no ponen Señor. Todas las demás versiones sí dicen Señor, pero inclusive la que estoy leyendo, Reina Valera, pero la Biblia del Nuevo Mundo de las Escrituras ya no dice Señor, sino que vuelve a decir Jehová. ¿En el Nuevo Testamento? Sí, en el Nuevo Testamento. Ellos en todas las partes donde aparece Dios en el Nuevo Testamento lo ponen Jehová. Todo ese cambio lo hicieron ellos. Fíjense, el original es en griego y es Kyrios, que quiere decir Dios, Señor o Dios, ¿sí? Pero ellos lo ponen Jehová para mantener lo que ellos enseñan, que el verdadero nombre de Dios es Jehová. Ahora, escuchen. Entonces aquí nos tenemos que hacer una pregunta y es, ¿hay que hacerle caso a las Biblias que dicen Señor o hay que hacerle caso a las Biblias que dicen Jehová? O inclusive el Señor que es como dicen los judíos en la Tanat. Pero ojo, ¿cómo sabemos nosotros entonces si cuando dice Señor en estos dos textos, a quién se refiere? ¿Cómo lo sabemos? Ahí más adelantico en Hechos, pero en el capítulo 4, versículo 8. Escuchen lo que dice, presten atención a esto. Dicen, porque nos va a confirmar mucho más lo que les dije ahorita de Filipenses. Nos lo va a confirmar mucho más. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿pero qué? Lleno del Espíritu Santo. Entonces lo que Pedro va a decir aquí no tiene error.
Eso es garantía de inerrancia. Está lleno del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo va a hablar por boca de Pedro, entonces no puede haber error. Dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a vosotros, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿que en el nombre de quién? De Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, ¿este quién? Jesús, vuelvo a repetir, ¿quién? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza de ángulo. Pero ojo, apréndanse el versículo 12, Hechos 4:12, escúchenlo primero y enseguida lo anotan. Y en ningún otro, ¿en ningún otro qué? Estamos hablando del nombre de quién, de Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, por el cual podemos ser salvos. ¿Cómo? Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos. Entonces el nombre de Dios por el cual somos salvos es ¿cuál? Entonces con eso ya sabemos que Joel, obviamente los testigos de Jehová, ahorita les cuento por qué lo tienen Jehová, pero ahora sí sabemos cuál es el Señor. ¿El Señor es cuál? Jesús. Entonces el nombre bajo el cielo dado a los hombres para que nosotros podamos ser salvos es el nombre de ¿quién? De Jesús. Con esto confirmamos todavía más, si lo unimos a Filipenses, que el verdadero nombre de Dios revelado a los hombres es Jesús. ¿Vamos bien? ¿Está claro? Sí. ¿O está muy complicada la cosa? No me ha fijado. Cualquiera se preguntaría, ¿y Jesús qué dijo? Acuérdense que Jesús nos reveló a Dios como Padre. El gran revelador de que Dios es Padre. ¿De quién? Jesús constantemente lo llama mi Padre. En el Padre Nuestro dice Padre Nuestro, nos enseña a llamarlo Padre Nuestro. Eso como para resumir un poquitico para que podamos adelantar y terminemos el tema. Ahora miremos otra parte de la historia que es muy importante que ustedes la conozcan. Escúchenme en esto. Ya muchos años después de Cristo, ya tenemos claro cuál es, hasta aquí ya tenemos claro a la pregunta, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? Ya sabemos que el verdadero nombre de Dios, revelado a los hombres, es Jesucristo. ¿Sí? Y el mismo Padre le otorga el nombre que está sobre todo nombre, y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Ya tenemos claro. Mucho tiempo después, un grupo de judíos llamados masoretas, y dicen también que algunos autores cristianos, y yo no le veo el problema, ¿por qué? Porque ya nosotros no tenemos la prohibición de este nombre. Los judíos tienen esa prohibición, pero los cristianos no. Al contrario, nosotros los cristianos tenemos que anunciar a Jesús por todo el mundo. ¿Sí? Entonces estas personas se reunieron y se pusieron a pensar cómo pudo haber sonado el tetragramatón antes de que prohibieran el uso del nombre. Porque sí tenía un sonido, recuerden que sí tenía un sonido hasta el destierro de Babilonia. Entonces ellos se pusieron a pensar, ¿cómo sonará esto? ¿Cómo sonaría? Y ellos hicieron lo siguiente, cogieron el tetragramatón, que lo vuelvo a poner aquí, así, vamos a ponerlo aquí ya más abierto. Cogieron el tetragramatón y le agregaron las vocales de Adonai. Adonai. Menos ahí. Adonai. Fíjense. Entonces, ¿qué hicieron? Le intercalaron. ¿Sí? De ahí salió Yahweh, que es de donde viene Yahvé. Yahweh, ¿cómo? Yahweh. Sí, nosotros lo leemos aquí Yahová, pero no es así realmente. ¿Sí? Esto es como. Pero de ahí sale Yahvé. De ahí salió Yahweh. Pero fíjense, tengan en cuenta lo siguiente, si ustedes se fijan, este ya no es un nombre que Dios haya dado, este nombre lo sacaron unos hombres que quisieron saber cómo se pronunciaba, pero no es que Dios lo haya revelado, es que ya unos hombres quisieron saber porque el sonido se había perdido, ¿sí? Entonces aquí lo que supone, inclusive muchos judíos y protestantes bien formados reconocen que ellos, primero que todo, todo el mundo sabe que el nombre se escribía así. Eso nadie lo duda. El nombre se escribía así, el tetragramatón. El problema no era cómo se escribía, el problema era cómo sonaba. ¿Sí? Ese era el problema. Entonces ellos tratan de mirar cómo sonaba y sale Yahweh. ¿De dónde viene? Yahvé. Ahora,
Entonces, ¿de dónde viene Jehová? Fíjense, mucho tiempo después de Cristo, por ahí después del año 1000, entonces resulta de que yo me puse a investigar bien y hay unos, pues muchos no se meten mucho en profundidad, pero me encontré un autor que me pareció bien interesante. Él dice que según la fonética hebrea, la A detrás de la Y suena es Y, entonces ya sonaría es así, pongamos lo que aquí me cabe. Puede ser con W o con una sola, listo, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces ya sonaría es. Ahora ustedes me dicen, ¿cómo que la A detrás de la Y? Si la A está delante de la Y. El problema es que nosotros no sabemos que los judíos no escriben como nosotros hacia allá, sino que ellos escriben hacia acá. Entonces por eso yo entendí al autor, porque yo en un principio dije, pero ¿cómo así? A ver. Y resulta de que claro, la A antes de la Y suena según ese autor. A mí me pareció como coherente la cosa. Entonces de ahí salió ¿qué? Fíjense. Ahora, ya mucho tiempo después, vuelvo y repito, mucho tiempo después, entonces cuando se hizo una traducción de la Biblia en Alemania, como se corrompió la Y del original hebreo con la J, que suena lo mismo que la Y. Por eso ustedes ven que una persona que se llama Giovanni o John, usted va ahí y mira el nombre y se escribe con J. Pero es una corrupción, ya es una corrupción de la Y, ¿no? Ya es una corrupción. De ahí sale Jehová, que no se conoció hasta después del año 1000 después de Cristo. ¿Sí? Ahora. Tengamos en cuenta, bueno, claro, ya después recuerden que la imprenta se inventó en Alemania, que Martín Lutero era alemán, el de la Reforma, que como ya existía la imprenta, él promovió la libre interpretación de la Biblia, entonces imprimieron Biblias y las imprimieron con la J. Después se latinizó porque nosotros la J sí es muy normal en nosotros y se quedó así, Jehová. De ahí viene Jehová. Entonces, ojo con esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que lo más posible es que hubiera sonado así, pero no es seguro. Entonces, ni Yahvé ni Jehová podemos estar, si Yahvé no es Jehová, menos que es una corrupción de Yahvé. ¿Sí? Entonces, si Yahvé menos, porque no estamos seguros de cómo sonaba esto, lo hicieron unos hombres que quisieron saber cómo sonaba el tetragramatón. Entonces, si no estamos seguros, si no hay certeza de que sea Yahvé, aunque la mayoría de gente dice que posiblemente sí fue así, porque ¿sí? De pronto los griegos habían interpretado que Yahvé significaba ser. Sí, también tiene que ver, pues yo no me metí con eso, pero claro, ser, y como habla de yo soy el que soy, el ser de Dios, eso está bien. Hay escritos que amplían un poquito más esto. Sí, pero creo que con lo que les estoy dando ustedes quedan ya claros de dónde salió esta cuestión. Entonces, si no estamos seguros que sea Yahvé, mucho menos es Jehová, que es una corrupción de Yahvé. ¿Sí? Inclusive hay un libro de los testigos de Jehová que ellos reconocen que todo el mundo cree que se pronuncia así, pero que Jehová estaba en uso mucho tiempo. Eso lo encuentra usted en la página de ellos. Y ya no les alcanzo a dar el dato porque pues vamos avanzando, ¿sí? Entonces, ahora, si ustedes, esto lo escuché a Fran Morera, ustedes saben, el apologista de WTN, de apologética, si lo ve, que les he recomendado mucho a ustedes, lo mismo como les he recomendado al padre Luis Toro, al padre Flaviano Amatuli, en fin, a un montón de apologistas muy buenos, ¿sí? Entonces, esto lo escuché a él sí va todos los años a Israel, en peregrinación. Y él dice que si usted va a Israel y si ustedes tienen la oportunidad de ir, que vayan y pregunten allá por Yahweh. Y si ustedes le preguntan a un judío por Yahweh, ellos le van a decir dos cosas. Una es, uno le van a decir, así es como nosotros llamamos a nuestro Dios. ¿Sí? Y otros le van a decir, que conocen la historia, van a decir, eso fue un intento de ponerle vocales al tetragramatón, que es el nombre de Dios. Es decir, la tienen clara. La tienen clara y saben de dónde viene la cosa. Pero si usted va a Jerusalén y pregunta por Jehová, ellos no tienen ni la menor idea. Y los que conocen la historia dicen, no, eso es un invento de los cristianos, nosotros no tenemos nada que ver con eso.
¿Sí? Ese es un invento. Entonces, ojo, si usted pregunta por Jehová, no tienen ni idea o saben que eso es o ellos dicen que es un invento de los cristianos que ellos no tienen nada que ver. Si pregunta por Yahweh, le van a decir, o que eso es un intento por ponerle sonido al tetragramatón, o algunos dirán, o así es como llamamos nosotros a nuestro Dios. Por todo esto, ya enseguida para que al final, ¿sí? Por todo esto fue que el Papa Benedicto XVI dijo que en la liturgia no se debiera llamar a Dios como Yahvé, sino el Señor. Él dice que nosotros tenemos una continuidad de fe con Israel y que por tanto nosotros debemos llamar a Dios como lo llamaban ellos. Y ellos lo llamaban como Adonai, el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? También ¿por qué? Porque resulta de que el nombre de Yahvé no se utilizó en la liturgia de la Iglesia, sino después del Concilio Vaticano II. Hasta antes, donde se aparecía era ¿qué? El Señor. Entonces eso fue una de las novedades que se entró en el Concilio Vaticano II, pero ahora el Papa Benedicto XVI ha dicho, no, volvamos a llamarlo, y fíjense que ya en la liturgia de la Iglesia no se le llama Yahvé, se le llama Señor. Señor. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ahora, vamos a mirar, para que terminemos con esto, vamos a mirar cómo entendieron los 4 evangelistas, de una manera especial San Juan, esto de Jesús, del yo soy. Acuérdense que entonces ya con esto tenemos claro de que el tetragramatón, más que un nombre, es una definición y es yo soy. Fíjense que por eso el versículo 14 decía, diles que yo soy me envía a vosotros. ¿Cómo era que decía? Éxodo 3:14, diles que yo soy me envía a vosotros. ¿Sí? Entonces, como los judíos asumen el yo soy como el nombre de Dios Hashem, entonces en el versículo 15 dicen, diles que, de acuerdo a la versión que manejen, que Jehová o Yahvé o Adonai o el tetragramatón, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob me envía a ustedes, porque ellos asumieron como el nombre el tetragramatón, y por eso entonces aparece, por ejemplo, en la versión de Reina Valera que estoy leyendo, Jehová, pero realmente es que yo soy. Diles que yo soy me envía. Ahora, Jesús en los evangelios en varias ocasiones va a decir yo soy. Sobre todo en el de Juan va a decir muchas veces yo soy. Y quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a leer este de Marcos 14:60. Y mire lo que dice Marcos 14:60. A Jesús, acuérdense, a Jesús lo traiciona Judas. Le da el beso, los llevan y se lo llevan ante el sumo sacerdote Caifás. ¿Sí? 14:60. Miren lo que sucede, lo voy a leer desde ahí para que no leamos todo el texto. Dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús. El sumo sacerdote le pregunta a Jesús. Le pregunta a Jesús diciendo, ¿no respondes nada que testifican con estos hombres contra ti? Mas Jesús callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos condenaron ciertamente, todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Ojo, entiéndame en esto lo siguiente. En este Marcos no lo dice, pero Mateo sí dice que el sumo sacerdote puso a Jesús bajo juramento. Ahora, entonces miren, el sumo sacerdote era el encargado en Israel de custodiar la ley hasta que viniera el Mesías. La tarea del sumo sacerdote era custodiar que se cumpliera la ley, y la ley hasta que viniera el Mesías. Hasta ahí. Y aquí tenemos que llega el Mesías y está parado frente a frente con el sumo sacerdote que era el encargado de custodiar la ley. Ojo. Entonces, como Jesús no le responde nada de lo que testifican contra él, y yo les he dicho siempre que Jesús nos enseña mucho en todo esto porque nos dice que hay peleas que se ganan quedándonos callados. Si usted sabe que no le van a creer, y de hecho no le creyeron y vamos a ver enseguida, si usted sabe que no le van a entender, que no va a ganar nada, mejor gane la pelea quedándose callado, como hemos ganado muchas peleas nosotros. Ahora, entonces, como él sabe que como Jesús no dice nada, él sabe que hay una forma de poner a Jesús a que hable.
y es poniéndolo bajo juramento. Y él sabe que lo que Jesús diga bajo juramento, porque Jesús está bajo la ley, tiene que ser verdad. Que él no lo crea es otra cosa, pero lo que Jesús diga es verdad. Y por eso le dice, dime, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios viviente? O el Hijo del bendito, como dice acá. Y Jesús le dice, yo soy. En otra versión le dice, tú lo has dicho, yo soy. Y entonces si él se rasga, las vestiduras del sumo sacerdote significaban la santidad de Dios. Y él se rasga porque él escuchó lo que no se imaginó nunca en su vida que iba a escuchar. Él escuchó que Jesús de Nazaret estaba diciendo que él era el que habló con Moisés en la zarza. Y se acuerdan que Dios le dijo a Moisés, diles que yo soy, me envía. Aquí el evangelista nos está poniendo en relación, ellos entendieron, los evangelistas entendieron que Jesús era aquel que habló con ¿quién? Con Moisés en la zarza. Era la persona de la Trinidad que habló con Moisés en la zarza. Y fíjese, diles que yo soy, me envía a vosotros. Y luego viene Jesús. Y él dice, yo soy, yo soy. Entonces ellos entendieron muy bien, que el sumo sacerdote entendió muy bien que Jesús estaba diciendo que él era el mismo que habló con Moisés en la zarza. Y claro, y fíjense qué interesante, yo les dije ahorita que después de la prohibición, el único que lo podía hacer era el sumo sacerdote una vez al año en el templo. O sea que el sumo sacerdote sí sabía que esto era yo soy. Y cuando Jesús se lo dice, por eso fue que se rasgó las vestiduras. Porque todos los israelitas tenían prohibido pronunciar el nombre, y Jesús no lo tenía prohibido. Jesús le dice, yo soy. Entonces no solamente él considera que está violando la pronunciación, sino que dice que él es el mismo que habló con Moisés en la zarza. Eso fue lo que hizo que el sumo sacerdote se rasgara las vestiduras y Jesús murió por decir que él era Dios. Que él era Dios. Todo esto nos ayuda a confirmar que verdaderamente el nombre de Jesús, el nombre de Dios, revelado a los hombres, es el nombre de ¿quién? De Jesús. Por eso nosotros no podemos tener ninguna duda de cuando nos pregunten cuál es el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros nos pregunten cuál es el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Dios es. Si lo tienen que demostrar con las Escrituras, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. Ese es Hechos 4:12 y Filipenses 2:9 exactamente. Del 5, más bien, sí, porque ya del 5 al 11, al Dios Padre le otorga el nombre que está sobre todo otro nombre. Entonces yo espero que de aquí en adelante ustedes tengan claro cuál es el verdadero nombre de Dios revelado a los hombres y tengan claro por qué toda esta historia, toda la prohibición, y tengan claro de dónde viene Yahvé, de dónde viene Jehová, y porque esto ya no tiene que ser un problema para nosotros, porque nosotros con las Escrituras tenemos el nombre que está sobre todo nombre y el único nombre bajo el cual podemos ser salvos, y es el nombre de ¿quién? Jesús. De Jesús. ¿Alguna pregunta ahora sí? ¿Alguna pregunta? Y la misma invitación, descarguen el tema, porque yo sé que esto no lo grabamos así de memoria. Si ustedes lo descargan y lo tienen por ahí a un ladito, lo van leyendo y van aprendiendo citas bíblicas, por ejemplo, de aquí es indispensable que ustedes aprendan la profecía de Isaías que dice que toda Jerusalén sabrá mi nombre y que Él estará presente, donde se cumplió eso en Mateo, Filipenses 2 del 5 al 9 y Hechos 4:12 cuando dice que el único nombre bajo el que podemos ser salvos es el nombre de Jesús. Si ustedes se van aprendiendo eso, ya tienen con qué hablar con alguien por ahí, dialogar o no, sobre todo aquí lo que nos interesa es formar a los católicos. ¿Sí? Porque se andan dejando meter cuentos que esa Biblia, que la manipularon, que no sé qué, que no sé cuántas. Y va uno a ver y se encuentra con una historia completamente distinta. Ahora sí me iba a preguntar algo. No, ¿cómo van a creer los judíos en la Virgen? Ni siquiera en Jesús. No, los judíos ni en Jesús porque no lo aceptaron como el Mesías. Yo no sé siquiera qué tanto respeten el nombre. No respetaron a Jesús y lo mataron. Y lo consideran un impostor y ahora van a... No, yo la verdad el judío, para el judío, sí. Es que es tanto, ni siquiera el judío cree en la Trinidad por lo mismo. Es que al no aceptar a Jesús, ¿cómo van a creer en la Trinidad? ¿Sí? ¿Qué tanto respeto le tengan de pronto porque conocen a María por medio de los cristianos? No sé, eso sí yo no sé qué tanto respeto. Pero la verdad, mire, el judío pide respeto, pero no lo da.
porque el judío no le deja entrar a usted a una sinagoga o a un lugar de ellos con una cruz. En cambio el judío entra a los templos católicos con la estrella de David, con todo lo que ellos... ¿Sí? Entonces ellos piden respeto, pero no lo dan. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Vale la pena, se dan cuenta lo importante que es uno mirar con las escrituras lo que las mismas escrituras de verdad enseñan. Por ejemplo, ¿qué pasó con Adonai? Es que inclusive, mire, ahí también hay otra cosa, y es que inclusive hay otros que lo escriben de una vez Edonaf, no Adonai, sino con la E, ¿sí? Y al final termina como en F, Edonaf, ¿sí? O sea, es que, mira, la verdad yo me leí unos documentos que tienen un montón de cuestiones de acá, entonces ponen que el verbo, que no sé qué, y yo dije, no, yo creo que todo esto no necesitamos nosotros enredarnos la vida. Porque, ¿sí? digamos, yo leí en un artículo que decía que la I para los hebreos era como la consonante. Es decir, no tiene sonido. Inclusive otro autor decía que lo que interpusieron aquí fue el nombre de Eloá. Eloá, ahí está, ¿sí? Y Eloá quiere decir Dios o mi Dios, ¿sí? Entonces hay quienes se van por este lado, pero la mayoría de los autores, inclusive no católicos, y porque es que la verdad hasta los no católicos reconocen esto, muchos de ellos conocen esta historia, muchos de ellos, y yo leí artículos de ellos, entonces, pero la mayoría reconocen que es Adonai, y cuando yo me puse a investigar de dónde salió la E, pues entonces lo que me encontré, sí, que según la fonética, pero pues eso ya, yo creo que aquí más importante que eso es que nosotros tengamos claro cuál es el verdadero nombre de Dios revelado a los hombres. Si nosotros nos queda claro eso es lo más importante ya de todo esto. Y la historia, que nosotros conozcamos la historia. ¿Por qué lo prohibieron los judíos? ¿Desde cuándo lo prohibieron? Y hasta el sol de hoy, imagínense, se acabó destruyó el templo, se acabó el culto en Israel, se acabó el sacerdocio, se acabó cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Y hasta el sol de hoy ellos inclusive siguen manteniéndose en el respeto de no pronunciarlo. ¿Está bien entonces? Entonces ya la otra semana con la ayuda de Dios nos vemos con un tema nuevo. Y le damos gracias al Señor y nos vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.